Saludos mis queridos estudiantes y hermanos de la Universidad Peruana Unión. Les saluda su hermano en Cristo, Ronald Rojas. Quiero extenderte una invitación para que me acompañes a la semana de énfasis espiritual Nada me detiene, del 15 al 20 de junio. Es interesante que estemos hablando de este tema, Nada me detiene, en una época cuando el mundo en general se ha detenido por una pandemia llamada COVID-19. Hemos sido forzados a dejar de ver a nuestros amigos, de convivir como hermanos, de no tomar más clases en el aula. La pandemia nos ha parado. Durante toda esta semana, nosotros vamos a analizar diferentes obstáculos de la vida que nos obligan a detenernos y cómo podemos vencerlo. Ahora que el mundo vuelve a su cauce, yo quiero que tú te asegures de que tienes las herramientas necesarias para seguir hacia adelante. Así que no te detenga y acompáñame a la primera semana de oración en línea, Nada me detiene, del 15 al 20 de junio a partir de las 7:30 de la noche. No te detenga desde ahora y aparta la fecha para estar conmigo la próxima semana. Que el Señor te bendiga y nos vemos. Se despide tu hermano en Cristo, el doctor Ronald Rojas. Gracias por seguir con nosotros y no se olviden, la próxima semana, a partir del día lunes, iniciamos la semana de énfasis espiritual aquí en la Universidad Peruana Unión. Diferente, lógicamente, cada una hora en su casa, pero vamos a unirnos en el Señor para poder ver las victorias que puede hacer Él en nuestras vidas, ¿ok? Para ver esas victorias. Estábamos hablando de este libro, ¿no? Dead Behind es uno de los 16 tomos que se ha publicado. Lógicamente ahí dice ficción en la parte de atrás, pero la ficción es donde atrae más a la gente y pareciera que esta interpretación que básicamente es futurista, que se llama dispensacionalista, es mucho más atractivo. ¿Por qué crees, Alberto, que es atractivo ser más un dispensacionalista, que las profecías de la Biblia se van a cumplir al futuro? La popularización del dispensacionalismo, que divide la historia humana normalmente en 7 dispensaciones, y entonces tú tienes la dispensación de la ley del Antiguo Testamento, ahora estamos sobre la dispensación de la iglesia, entonces viene la dispensación del reino. Isto não era muito forte, hasta que em 1909 foi publicada a famosa Bíblia anotada de Scofield. Tu sabes que Bíblias anotadas podem ser de muita utilidade se o contenido das anotações estão de acordo com a Bíblia. Pero en esta Biblia foi agregada esta divisão da história bíblica em 7 dispensações e foi muito promocionada. E isto entonces lo levou a la popularização. Depois vino outro tipo, Hal Lindsey, com o livro titulado La Agonia del Gran Planeta Tierra. E este livro também foi uma grande... E há que reconhecer que isto começou com a Guerra Fria, ali entre Estados Unidos e Rússia. E então, estes tipos são muito literalistas, sabem tudo o que vai ocorrer, como vai ocorrer os acontecimentos, as nações da União Soviética e o Oriente Médio. E então, a culminação de que vai haver 7 anos, entonces, el final del cronômetro divino, e então o Messias vai reinar literalmente em Jerusalém. Então, esse literalismo, onde tu explicas e aclaras tudo o que vai ocorrer em la política, la economia e tudo mais, é atrativo para as pessoas, porque tem o elemento místico. E, por supuesto, agrega muito mais do que a Bíblia diz. O verdadeiro profeta também não entra nesse ponto, porque a profecia, o plano é estar seguro que Deus está dirigindo a história. Pero, tu sabes, para ser famoso necessitas 3 coisas: ser honesto,
tener una buena retórica y decir lo que nadie dijo. Y si eso está atrelado al futuro, entonces, por supuesto, las personas... Interesante, ¿eh? También aquí tiene que ver con el sionismo, ¿no? El sionismo cristiano que está pegado ahí juntamente con el dispensacionalismo. Realmente es una mezcla de mucha cosa que va en carrera fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, y allí habla de los Estados Unidos como un papel muy grande allí. Y tú sabes que esto ha generado tanta fuerza que algunos, la política externa aquí de Estados Unidos, en gran parte de protección a los judíos e interés en el Oriente Medio, es porque presidentes americanos y miembros del Congreso tienen esta ideología. Excelente. Félix, tú nos hablabas tienes ahí un libro, hablaste de asuntos de sueños, cómo interpretarlos, los comentaste mientras estábamos nosotros en el momento del intermedio. Bueno, lo que estamos platicando son las profecías bíblicas. Y en las profecías bíblicas, muchas de ellas aparecen con sueños, ¿verdad? Otra vez aparecen en visiones. Y revisando mis libros me encontré un papiro, ¿verdad? La transcripción de un papiro. Chester Beatty, el libro de sueños de la dinastía 12 egipcia. Y es el manual de interpretación de sueños más antiguo que existe. Muy interesante. Ya te voy a leer algunas cositas que dice. Por ejemplo, dice, si tú sueñas, si un hombre sueña que él está disparando a un blanco, eso es bueno, significa que algo bueno le va a pasar a él. Si él en sueño, él menciona a su esposa a un esposo, es bueno porque significa que los males van a retroceder de él, ¿verdad? Y entonces va diciendo cosas, ¿no? Si él ve que su boca está llena de tierra, es bueno, porque entonces él va a vivir de lo que ganan sus vecinos en el pueblo. Entonces, así bien clarito se ve la ambigüedad de muchas cosas de estas. ¿Verdad? Porque la interpretación puede cumplirse de muchas maneras. Ahora, compara eso, por ejemplo, con la interpretación que hace Daniel 8, ¿verdad? Al final del sueño, donde dice, mira, le dice, cuando él sueña estas 4 bestias, ¿verdad? Más bien, sueña del macho cabrío y del carnero, y luego explica, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán después de él. Y luego habla, esto es en el tiempo de Babilonia, y está hablando mucho tiempo después en el futuro, en una forma bien específica. Después de Babilonia va a venir Medo-Persia, después va a venir Grecia, y el primer rey va a morir, van a venir 4 reyes después de él. ¿Qué precisa la forma en que la Biblia habla? La forma en que estos libros de sueños hablan es completamente ambigua, no muy clara, ¿no? Gracias. Abner, el método historicista utiliza un principio llamado principio día por año. ¿En qué consiste? ¿Qué es el principio día por año? Muy bien, antes de contestarte eso, yo quería añadir sobre este asunto de por qué el futurismo hoy en día parece muy atractivo. Si me das un minuto para añadirlo, porque a mí me parece que es muy importante. Y para mí hay 2 cosas esenciales, por lo cual, inclusive dentro del adventismo, el futurismo está convirtiéndose en una manera atractiva de aproximarse a estos libros. En primer lugar, es porque es una manera de hacer sentido de los eventos políticos, sociales y religiosos que nos rodean. ¿Ok? O sea, las personas miran a todo lo que está sucediendo en el mundo político, religioso, social, y se preguntan, ¿dónde está en la profecía estas cosas? ¿No? ¿Dónde puedo encontrar guía? ¿Y dónde puedo hacer sentido y entender estas realidades que están sucediendo a mi alrededor y cómo apuntan a ese futuro? Pero en segundo lugar, Gluder, algo importante que yo he notado, especialmente en los estudios que yo he hecho personalmente con algunas interpretaciones futuristas en el adventismo, es que es un medio para crear expectativa, y esa expectativa
de alguna manera reaviva la esperanza cristiana y tiene un impacto en la manera como reaviva la fe. O sea, las personas se sienten parte de esa expectativa de, bueno, el Señor está viniendo y de alguna manera crea un reavivamiento y crea esa expectativa en el corazón de la gente, y eso hace atractiva, ¿verdad? Hace atractiva estas interpretaciones, y por eso vemos muchas personas, me parece a mí, incluyéndose o siguiendo esta tendencia dentro de la iglesia hoy, ¿verdad? Y fuera de la iglesia también. En cuanto al principio día por año, a mí me parece que el principio lo que nos enseña claramente es que en las profecías apocalípticas, cuando nosotros encontramos expresiones tales como 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo, o 2300 tardes y mañana, ¿okay? O 1260 días. En todas estas expresiones apocalípticas proféticas, se nos están dando estos días por un año. O sea, cuando son 1260 días, estamos hablando de 1260 años. O sea, es el principio de que cada día representa un año profético. Alberto, tú has escrito mucho respecto a este principio día por año. Yo recuerdo muy bien, tengo aquí muchos artículos tuyos respecto a esto. ¿Podrías explicarnos? ¿Ves? Mira, yo tengo aquí por coincidencia una revista que es de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión, que es el número 22, número 1, año 22, número 1, 2007, onde eu hablo um pouquinho disto. Mira, para que nosotros, porque la pregunta que algunas personas hacen es, ¿hay base bíblica para ese principio? Por supuesto, como Agner mencionou ali, se tu tienes aí largos períodos de reinos allá, um pequeno período de tempo não basta o tempo del fim, como diz ali Daniel 8, que as 2300 tardes e manhãs são para dias muito distantes, para o tempo determinado del fim, assim por adelante. Agora, então, o próprio escenário profético exige um período mais largo do que dias literais. Agora, tu aplicas o princípio dia por ano em algumas profecias e não em todas. E a pergunta é quando tu lo aplicas e quando não. Então, estudando um pouquinho mais o assunto, eu percebi que, em primeiro lugar, tem que ser profecia. Se não é profecias, não lo vas aplicar. Em segundo lugar, a profecia tem que ser simbólica, tem que ter símbolos, se não tem, tampouco. E em terceiro lugar, a entidade básica da profecia, que pode ser uma persona, um animal, ou bestia, como queira, um cuerno, um poder, tem que também representar algo mais amplo. Por exemplo, tu tienes las bestias de Daniel 7, de Daniel 8, representando uma entidade mais ampla. Então, se há tempo involucrado em uma profecia assim, então o tempo também está em miniatura. É mais ou menos se tu tienes tu celular ou tu câmera, quizás alguns de vocês compraram uma câmera em Wilson, em Lima. Conoce el lugar, Por supuesto, conozco Wilson, conozco Gamarra, conozco El Hueco, conozco el Mercado Indio, y así. Entonces, mira, si tú vas, entonces, poner el zoom, ou tudo vai se alargar, ou tudo se vai cortar. E nesse sentido, se o referente da profecia também está em miniatura e simboliza algo mais, o tempo também por princípio dia por ano. E esta é a razão por que em Daniel 9 nós aplicamos a las 70 semanas e não a los 70 anos da profecia de Jeremias no mesmo capítulo. Porque de Jeremías el lenguaje concreto y el otro está en símbolos y miniatura. Y pareciera que esto fuera reciente en el siglo XIX y XVIII, pero en realidad no. Cuando uno revisa la historia,
nos damos cuenta en el siglo II antes de Cristo, ya los judíos mismos aplicaban especialmente las 70 semanas. Ya estaba bien marcado dentro de un panorama histórico. Es interesante cuando uno revisa, mirando cómo las profecías han sido interpretadas a lo largo de los años. Y un punto más. Algunos critican diciendo, mira, esto aquí es una cuestión que ustedes pensaron. No, hay raíces históricas para eso. Solo no, los protestantes de habla inglesa los mantenían hasta el fines del siglo XIX. Ahora, hay un punto, casi todos los intérpretes de Daniel lo usan para las 70 semanas, porque es imposible hacer esta profecía ir hasta el Mesías. Pero si tú usas para las 70 semanas de Daniel 9, ¿por qué no es consistente con los demás periodos del libro? Y hay otro punto ahí también, el hecho de que la forma en que se refiere a los periodos de tiempo es una forma simbólica. No puedes interpretarlo literalmente, porque habla de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es la mitad de un tiempo? ¿Verdad? Y luego habla de tardes y mañanas. Es una forma de decir simbólica. No está hablando de días, está hablando de tardes y mañanas, ¿verdad? Entonces, y cuando uno no lo hace, cuando uno no interpreta, o sea, el tiempo es un símbolo más de todos los símbolos que vienen en la profecía. Y entonces, cuando uno no lo hace de esa manera, no puedes interpretar la profecía correctamente de acuerdo a la forma que la misma Biblia lo interpreta, ¿verdad? No puedes referirte a Grecia, Medo-Persia y Roma, que viene después, si solamente estás hablando de unos pequeños días, unos cuantos días, 6 años y medio. No alcanza, no llega, ¿verdad? A mí me parece que ese punto que hace Félix es central, porque es una manera muy inusual de expresar tiempo, lo que indica esa manera simbólica, ¿no?, que está detrás de la profecía. Excelente, muy bien. Ahora, dentro del método historicista, una aplicación del principio día por año es justamente algo que se repite, y hablamos nosotros de tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 42 meses o 1260 días, que aparece en Daniel y Apocalipsis 7 veces. Hay un periodo ahí de 1260 días y creemos, pues, dentro de ello que hay un cuerno pequeño que tendría preponderancia, es la Iglesia Católica. ¿Por qué todavía tenemos que insistir en eso hasta ahora si ya pasó ese tiempo, Alberto? Bueno, algunas personas preguntan realmente si hay bases históricas, porque si for exponer ese período, el inicio sería el año 538. Ahora, a pergunta é pero eu mirei o livro, la enciclopédia, fui allá e não veio muito sentido nesta fecha. O que eu pongo sempre, isso um estudo histórico sobre o desenvolvimento, se tu tomas simplesmente a fecha em si, quizás não seja tão importante. Pero há alguns pontos ali. Pero se tu fores a ver o desenvolvimento da supremacia papal, hasta llegar ali, tu vas ver que 508, Clodoveu, el rei de los francos, entonces se puse al lado del Imperio Romano. Y 538, tú tienes Justiniano. Entonces, las dos partes del Imperio Romano que tú tienes ali, la parte ocidental y la parte oriental, estaban ahora dispuestos. La pretensión de tener dominio y hegemonía siempre hubo, pero no tenían un ejército o ejércitos para punir los herejes como en las cruzadas y algo así, y entonces por allí de adelante la cosa caminó. Ahora, 1798 es clave por algunas razones. Simplesmente o cumprimento, mira, não é simplesmente porque ocorreu algo, não. Os exércitos franceses, liderados por el então general Berthier, depois quedou como marechal, depois, pero como general, foram allá
porque el Papa estaba intervenindo en la Revolución Francesa y los franceses no estaban contentos con aquilo, por ejemplo, Napoleón y así. Y entonces fueron allá, sacaron el Papa del Vaticano, lo llevaron a un exilio, donde él quedó hasta su muerte. Entonces, esto generó un despertamiento muy grande en el estudio de las profecías, porque las personas preguntaron, pero ¿cómo puede? El hombre que es el representante de Dios en la tierra es llevado al exilio y Dios no interviene. Eso tiene que tener un sentido profético. Empezaron a estudiar las profecías y entonces se cumplió aquella predicción en Daniel, que el conocimiento se iría a ampliar mucho de las profecías bíblicas, y aquí empezó el tiempo del fin. Entonces hay una forma muy clara de cumplimiento que yo no veo otra expectativa para esta profecía. También hablamos ahí del juicio investigador. ¿Por qué los historicistas consideramos nosotros el juicio investigador tal vez Abner? Sobre este asunto del periodo, ¿por qué insistimos no en el sistema papal? Déjeme agregar algo y, ¿cómo decirlo? A mí me parece que es importante que nosotros notemos, porque yo me he preguntado siempre qué significa esta supremacía, ¿no? Yo tengo una manera de leerlo y pues lo quiero exponer aquí, porque esta supremacía es una referencia a supremacía política o es una referencia a supremacía espiritual. Yo creo que es parte de ambas, pero cuando nosotros leemos la historia del papado en el medioevo, en estos 1260 años, me parece a mí, cuando yo la leo... 38 a 1798, solo para poner en esa, Alberto nos ha dicho el periodo. Lo que tú encuentras es una tremenda tensión entre la sede papal y las sedes políticas. Y tú vas a encontrar papas sumamente fuertes. Y vas a encontrar papas sumamente débiles, ¿ok? Con muy poca fuerza política. O sea, vas a encontrar una tensión entre la iglesia y el Estado. Pero hay algo que no importa dónde estuvieras en ese momento, en el mundo conocido de ese momento, no importa dónde estuvieras. Y es el éxito que tuvo el sistema de oscurecer el rol, la obra de Cristo en el santuario celestial como Salvador e intercesor y único mediador de la gracia de Dios. Y sustituirlo por un sistema sacramental que hizo a la iglesia el medio único de salvación. Y a mí me parece que allí está el punto de la supremacía, que va más allá de solamente el poder político, que en cierta parte es real, pero que sube, baja. Pero en esto, el mundo en ese momento, ¿ok?, excepto algunos tachados como herejes dentro de la iglesia, reconoció esta supremacía de la iglesia como el medio de intercesor entre Dios y los hombres. Y a mí me parece que allí está la oscuridad que trae el sistema papal, y la identificación del cuerno pequeño y la tragedia que eso trajo a la fe cristiana. Muy bien, Mira, déjame solo, si me permites, agregar un puntito muy rápido. Vamos en tu campo ahí, Alberto, vamos. Algunos dicen que quien empezó con esta idea son los adventistas, pero la identificación de este poder en oposición es muy claro en Lutero, y yo hasta escribí un otro artículo en la revista teológica. Da la impresión que todo sale en Perú, ¿no es cierto? No sé. Pero sí, en la revista teológica de 95, número 10, perdón, volumen 10, página, número 1 de 95, yo tengo un artículo sobre Lutero y el sacerdocio de Cristo y también cómo él vía ese punto. Y me gustaría solo compartir con ustedes en un segundo una cita de Lutero para ver cómo él lo planteaba. Mira, yo voy a compartir aquí, solo un segundito.
Vamos a compartir algo, el equipo ahí está mirando. Sí, solo un segundito aquí que estoy con... Ajá. Ahora sí la copa. Já lo puede... Mira o que Lutero disse. En el santo, glorioso, feliz y misericordioso sacerdócio de Cristo, el cerdo del diablo, el Papa, ha metido su hocico, não solo contaminando-lo, sino destruindo-lo e eliminándolo completamente, instalando outro sacerdócio uno próprio, mesclando todos os sacerdócios paganos como um estofado de abominações. Fuerte. Mira, nosotros não diríamos um linguaje assim, porque eu creio que, pero Lutero não tinha papas em la lengua, pero ele tinha esta noção, por lo tanto, os adventistas la heredaram, não é uma coisa que foi uma invenção simplesmente. Félix. Y yo quería mencionar algo más, ¿no? El hecho de que esto sucedió todo en el medioevo, ¿verdad? Y ahora el papado ha pedido disculpas por las persecuciones, ¿no? Esa encíclica Tertio Milenio Adveniente, ellos hablan acerca de eso, etcétera, ¿no? Pero hay un asunto que es muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que aunque se ha pedido disculpas por la persecución, no ha habido un cambio de doctrina. No ha habido un cambio de la base porque no ha habido un cambio en cuanto del mediador, por ejemplo. De Cristo Jesús como mediador, claro, o de la función de la iglesia como la intérprete de la Biblia, o la autoridad de la iglesia para cambiar la ley, y muchas otras cosas. Entonces, al mantener la iglesia la misma teología, la misma filosofía de su propia existencia, entonces está manteniendo las bases filosóficas para volverlo a hacer en el futuro. Entonces, mientras no haya un cambio de enseñanza, sigue siendo el mismo sistema. Ahora, Félix, tú sabes que en el Concilio Vaticano II hay algunas declaraciones, y por cuestión de tiempo no voy a leerlas porque las tengo aquí, onde él mismo dice lo siguiente, que el propósito del concilio es la aproximación de todos los cristianos, pero no es la Iglesia Católica adaptarse al protestantismo, es todos los demás cristianos volverem al seno de la Iglesia Madre. Entonces, não há uma ilusão aqui de dizer, mira, agora todos vão deixar um pouquito. Não, exatamente como tu hablaste, não houve um cambio de doutrina e nem intenção. E ecumenismo é volver os hijos del que estão afuera del aprisco a la Iglesia Madre. Sí, en cuanto al asunto de la gracia, yo creo que el Vaticano II hace claro, o sea, llega a reconocer algo que es impresionante si lo comparamos con la doctrina anterior, es reconocer, ellos reconocen que fuera de la comunidad de la Iglesia Católica hay alguna medida de gracia, ¿ok? Pero no la totalidad de la gracia. La plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia está dentro de la Iglesia Madre. Y por eso es importante lo que usted dice y lo que Félix decía. O sea, la base de lo que fue, desde mi perspectiva, el problema en el medioevo, continúa allí. Es interesante que la misma Biblia, hablando del capítulo 11, capítulo 12, donde nos habla de 1260 días o 42 semanas o tiempos y mitad de tiempo, no termina ahí. Enfatiza en el capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 13, y en el 18 habla de aquella gran Babilonia, esa gran Babilonia que al final tendrá un juicio. Es decir, que todavía permanece. No es un asunto que quedó solamente en 1260 días y solo en ese periodo. Vamos a ir a las últimas palabras. Tal vez si ustedes pueden enganchar algo que tiene que ver con el juicio investigador, últimas palabras para decir, para que las personas quede algo claro en la Biblia. ¿Por qué tenemos que interpretar la Biblia, especialmente las profecías, desde un punto de vista histórico? Doctor Tim. La idea de un juicio investigador anterior al advenimiento es una enseñanza bíblica que la encontramos en
Daniel 7, hay cantidad de textos, pero básicamente Daniel 7 que habla allí que el tribunal, o sea, el juicio, empezó. Tú tienes también en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, que habla de ese juicio. Ahora, la base, por supuesto, una de las bases, yo creo que del juicio investigador es el historicismo mismo. Ahora, además disso, porque vas ver que al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, empieza a purificação del santuário. E se vas ao capítulo paralelo de Daniel 7, o que é purificação no capítulo 8, no capítulo 7 é juízo investigador, que está involucrado o cuerno pequeno, ou seja, o poder opressor del pueblo de Deus, pero el juicio é em favor de los santos. Agora, uma doutrina que é fundamental para o juicio es el estado del ser humano en la muerte. Mira, si la persona cuando muere ya va al cielo, al infierno, al purgatorio, bueno, el purgatorio quizás, pero el cielo, al infierno, como casi todos los cristianos lo plantean, entonces no es necesario un juicio. Ahora, como la enseñanza bíblica es de la resurrección, y la resurrección es la recompensa, ou os muertos vão ressuscitar em la segunda venida de Jesus para a salvação, ou então vão ressuscitar al final de los milênios, del milenio. Então, se alguém tem que ser juzgado antes da ressurreição, porque depois não vai ocorrer, tu vas ao cielo com Jesus, então diz, perdão, temos que te juzgar todavia, tu tendrías que haver quedado na sepultura para a segunda ressurreição, pero te traemos aqui, pedimos excusas, não. Todas as pessoas têm que ser juzgadas antes de la recompensa. E a primeira ressurreição é para a salvação e a outra para a condenação. Gracias, Félix. Y este asunto del juicio investigador tiene que ver con otra doctrina muy importante de la Iglesia y de la Biblia, ¿no? Que es la doctrina de la gran controversia. Ajá. Es decir, Dios, Él sabe quién debe salvarse y quién debe perderse. Para eso no se hizo un juicio. La razón por la que se hace un juicio también es porque hay un mundo, hay seres celestiales que necesitan ver la transparencia, la justicia de Dios. Entra en dar la recompensa a ciertas personas y no a otras. Dios, al ejercer un juicio, está abriendo sus procesos al universo entero para que el mundo vea que Dios es justo, es amoroso, es bueno, y en esta dirección, Félix, tú pusiste un punto muy importante. Morris Venden, em um artículo que ele sacou em la década de 80, eu creio que 70, 80, não me acordo agora, ele diz o seguinte: como tu te sentirias en el cielo se Billy Graham, o maior evangelista, o mais grande evangelista do século XX, não estivesse allá, e se Adolf Hitler fuera tu vecino de casa? Quizás tú te quedarías con dudas sobre eso, sobre la justicia de Dios. Por supuesto, él no está planteando que Hitler va a estar en el cielo, no. Pero hablar, por ejemplo, Isaías no imaginara quizás que Matusalén que Manasés, el rey terrible, ia estar en el cielo, pero se convirtió. Entonces las dudas tienen que ser sanadas de las criaturas. Sí. Vamos, Abner. Bueno, sí, para resumir, yo creo que Félix puso un punto muy importante y también Alberto, pero yo diría que en el panorama historicista, en la interpretación historicista, el juicio investigador es un evento mandatorio, o sea, porque en ese juicio es el resumen final de la historia. Y déjame introducir una idea aquí rapidito y quizás no debiera, pero voy a hacerlo. Pannenberg, el famoso teólogo alemán, decía, ustedes saben, él hacía mucho énfasis en el asunto de la historia como revelación y otros conceptos. Pero él decía algo importante, él decía que Dios no puede demostrar el efecto
de su obra salvífica hasta que la historia termina. Es en ese momento en que una revisión completa puede hacerse de la efectividad de su obra salvífica y también de nuestra obra. Y claro, esto es complicar las cosas aquí, no quiero complicarlas, pero fíjense, a veces pensamos que nuestra responsabilidad termina a la hora de la muerte. Pero si tomamos estas ideas que presenta este teólogo y otros pensadores, la influencia de Agner y de Félix y de Gluder y de Alberto sigue después de la muerte. Y no es hasta el fin de la misma historia que hasta nuestra propia influencia se puede evaluar. Y Dios puede resumir al final, como decía Félix, ¿no? Frente a todas las huestes celestiales, esto es lo que puedo mostrar de mi justicia, esto es lo que puedo mostrar de mi equidad en las decisiones que he tomado. Sabes, quiero decirte algo. Quiero agradecer en primer lugar a Alberto, a Félix y a Agner por estar con nosotros, pero decirte también a ti que nos estás viendo ahora. Tenemos un Dios tan bueno. Nada es casualidad, todo es causalidad. Hay una causa por la cual usted respira y Dios ha permitido que usted naciera y en este momento existiera. En ese panorama que nosotros tenemos, Dios ha permitido mostrarle a usted también que tenemos un Dios que controla la historia. Si Él sabe la historia y controla la historia, puede controlar también tu vida, de darle paz y esperanza. Por eso, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo aquí en Juan, capítulo 14, versículo 29, y ahora que os digo, antes que se haga, para que cuando suceda, creáis. Pero no solamente repite allí, cuando uno va al capítulo 13, versículo 19, dice, desde ahora os digo, antes que se haga, para que cuando suceda, creéis que soy yo. Pero tampoco dice allí, después del capítulo 14, también el capítulo 16 dice, capítulo 16, versículo 4, os digo que cuando aquella hora viniere, os acordéis lo que os he dicho. ¿Saben? Quiero invitarles a cada uno de ustedes a estudiar 2 libros especialmente, que nos muestran el futuro. Es el libro de Daniel y el libro Apocalipsis. Son libros que nos muestran la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo allí en las nubes de los cielos. Quiero animarte a que abras, sigue tu Biblia y que puedas estudiar con tu familia. Vamos a orar ahora. Queremos orar por tu familia, queremos orar por ustedes. Tal vez alguno de ustedes esté enfermo. Tal vez alguno de ustedes tiene un familiar que por alguna circunstancia descansó. Ten fe, ten esperanza y quiero animarte que en Cristo Jesús puede haber esa esperanza. Voy a pedir, por favor, que Félix nos dirija en una oración. Amante Padre Celestial, muchas gracias por este estudio de la lección. Gracias por la oportunidad de pensar en el mensaje que nos has dado en las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis. Y queremos pedirte que nos ayudes a entenderte mejor a través de estas profecías. Nos ayudes a poner nuestra confianza en ti. Nos ayudes a entregarte nuestro futuro y nos ayudes, Señor Jesús, a compartir este conocimiento con otros. Gracias por esta oportunidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Feliz sábado a todos. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.